Talk recently about people installing Linux on their computers to get away from Windows and Mac. But is that far enough? As today, we're going to be installing Linux on our phone. El tablero de la supremacía digital ha saltado por los aires, lo que durante décadas se consideró una estructura inamovible, un duopolio de hierro donde Microsoft dictaba el destino de nuestros escritorios y Google el de nuestros bolsillos, se ha resquebrajado en apenas unos meses. No fue una transición lenta ni un cambio generacional previsible. Fue una demolición controlada ejecutada por el código abierto. En los pasillos de Redmond y Mountain View el aire es denso y el nerviosismo es palpable. El 2026 ha marcado el inicio del fin para el software propietario, mientras un Linux maduro y rebelde devora los cimientos de sus imperios. Si te gusta este tipo de contenido, dale al botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas el próximo video. El ocaso de los gigantes, el colapso estadístico de Windows y Android. El panorama tecnológico global ha experimentado una transformación tan radical que nadie fue capaz de vaticinar que sucedería con semejante celeridad. Durante 3 décadas, el ecosistema informático mundial fue un feudo dividido entre dos corporaciones gigantescas. Microsoft, que ejercía un dominio absoluto sobre los ordenadores de escritorio, y Google, que controlaba el universo de los dispositivos móviles. Este escenario de dos plataformas y dos monopolios, que afectaba a miles de millones de usuarios carentes de alternativas reales, parecía una constante tan inamovible como la propia gravedad. No obstante, al llegar el año 2026, esta estructura de poder se desmoronó simultáneamente, afectando no solo a Windows, sino también a Android de manera conjunta. La causa de este colapso imprevisto es el ascenso de Linux, un sistema operativo gratuito y comunitario que tras años de estar confinado a los servidores, ha comenzado a desmantelar los dos imperios más dominantes de la historia de la computación. En este contexto, las cifras reveladas en enero de 2026 confirman una tendencia devastadora para los gigantes tradicionales, pues el informe de StatCounter indica que Windows ha caído al 54,3%, partiendo de un 72% hace apenas 3 años. Paralelamente, Linux para escritorio ha escalado hasta el 14,7%, mientras que Apple se mantiene en un 22,4%. En el sector móvil, la situación es igualmente crítica para Google, ya que Android ha descendido al 68,2%, habiendo ostentado un 84% solo 2 años atrás. Por su parte, los sistemas móviles basados en Linux ya alcanzan el 9,3% del mercado global. Estos cambios no son meras fluctuaciones, sino una pérdida masiva de 18 puntos porcentuales para Windows y 16 para Android en periodos de tiempo extremadamente cortos. Además, el ritmo de este declive se está acelerando y las proyecciones indican que Windows perderá su mayoría absoluta antes del tercer trimestre de 2026, mientras que Android caerá por debajo del 65% en el cuarto trimestre del mismo año. Este evento marca un hito sin precedentes donde ambas potencias pierden su estatus mayoritario en un solo año calendario. La razón fundamental de esta migración masiva radica en el hartazgo psicológico de los usuarios ante la intrusión de Windows y la búsqueda de un respiro en la libertad de Linux. Asimismo, decisiones corporativas polémicas han catalizado esta rebelión, como el lanzamiento de Windows 12, cuyos requisitos técnicos dejaron obsoletos a 840 millones de computadoras de un plumazo. En lugar de comprar hardware nuevo, decenas de millones de personas decidieron instalar Linux en sus equipos perfectamente funcionales de 2018 y 2019. De igual manera, Google replicó este error estratégico con Android 16 al dejar de dar soporte a dispositivos con menos de 8 GB de memoria RAM y procesadores anteriores al año 2021, lo que afectó a aproximadamente 2.100 millones de teléfonos en todo el mundo. Esta medida impactó severamente en mercados emergentes como la India, donde 340 millones de dispositivos quedaron desactualizados, provocando una respuesta inmediata a través de movimientos de autosuficiencia digital que aceleraron el desarrollo de alternativas como Lineage OS basadas en Linux. Por consiguiente, tanto Microsoft como Google declararon obsoletos miles de millones de dispositivos para forzar ventas, pero los usuarios respondieron negándose a actualizar el hardware y optando por el software libre.
El giro geopolítico de potencias como China ha sellado el destino de estos monopolios, pues el gobierno chino ordenó que para finales de 2026 todos los ordenadores estatales y de empresas públicas, que suman unos 234 millones de equipos, migren de Windows a distribuciones nacionales de Linux como Kylin OS o UOS. Al mismo tiempo, en Europa, la Ley de Soberanía Digital ha dificultado el uso de sistemas estadounidenses debido a sus políticas de telemetría y falta de auditabilidad, obligando a gobiernos de países como Alemania, Francia y los Países Bajos a migrar cientos de miles de sistemas hacia Linux. Todo este cúmulo de presiones, sumado a una comunidad de desarrolladores donde el 81% ya prefiere entornos nativos de Linux, ha creado un cambio permanente en la informática mundial que ya es imparable. Si te gusta este tipo de contenido, dale al botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas el próximo video. La rebelión contra la obsolescencia, el error fatal de la IA y el hardware. El sentimiento de alarma que recorre los pasillos de Microsoft no carece de fundamentos sólidos, pues se ha originado tras un rechazo contundente y generalizado a las exigencias técnicas impuestas por Windows 12. Al establecer la obligatoriedad de contar con unidades de procesamiento neuronal específicas para gestionar sus herramientas de inteligencia artificial, la compañía de Redmond condenó de manera efectiva a la obsolescencia a aproximadamente 840 millones de ordenadores que operaban sin inconvenientes. Esta decisión provocó una respuesta de resistencia feroz entre los consumidores, quienes, en lugar de ceder a la presión de adquirir hardware nuevo, decidieron masivamente instalar Linux para prolongar la utilidad de sus equipos fabricados en 2018 y 2019. Por consiguiente, esta determinación tomada por decenas de millones de individuos de forma simultánea generó un desplazamiento en la cuota de mercado mucho más drástico de lo que cualquier analista especializado hubiera podido predecir originalmente. De manera similar, Google incurrió en una equivocación estratégica prácticamente idéntica con el lanzamiento de Android 16. Al eliminar la compatibilidad para aquellos dispositivos que poseían menos de 8 GB de memoria de acceso aleatorio y procesadores anteriores al año 2021, la empresa dejó sin actualizaciones de seguridad y funciones a cerca de 2.100 millones de teléfonos móviles en todo el planeta. Esta situación resultó especialmente crítica en naciones como la India, donde 340 millones de terminales quedaron desprotegidos ante la falta de soporte oficial. Como respuesta directa a este abandono tecnológico, surgió con fuerza el movimiento digital denominado Swadeshi, el cual promueve activamente la autosuficiencia tecnológica y ha impulsado a los desarrolladores locales a perfeccionar alternativas basadas en Linux. Además, el descontento se propagó con rapidez por todo el territorio indio, contando incluso con el respaldo de diversos funcionarios gubernamentales que buscaban reducir la dependencia nacional respecto a las plataformas estadounidenses. Resulta evidente que tanto Microsoft como Google ejecutaron maniobras comerciales diseñadas para forzar la renovación de equipos, bajo la lógica de que las nuevas funciones de inteligencia artificial y traducción en tiempo real justificaban las altas exigencias de hardware. No obstante, el resultado fue diametralmente opuesto al esperado por sus departamentos de ventas, ya que las bases de usuarios de ambas plataformas reaccionaron rechazando la actualización forzosa y abrazando el software libre que respeta la longevidad de sus dispositivos existentes. En última instancia, esta rebelión coordinada contra la obsolescencia programada se ha consolidado como el acontecimiento tecnológico más relevante del año 2026. Demostrando que la libertad del usuario prevalece sobre los intereses de los monopolios tradicionales. Si te gusta este tipo de contenido, dale al botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas el próximo video. El factor geopolítico. China y Europa abandonan el barco. El ascenso meteórico de Linux encuentra un impulso determinante en la región de Asia, donde el crecimiento no responde únicamente a una preferencia del consumidor, sino a una estricta directiva gubernamental de soberanía tecnológica. A finales de 2025, el Consejo de Estado de China promulgó mandatos integrales que exigen la eliminación total de los sistemas operativos estadounidenses en la infraestructura crítica para el cierre de 2026. En consecuencia, se está produciendo una transición obligatoria de 234 millones de ordenadores hacia sistemas basados en Linux.
Este volumen masivo de equipos incluye a 54 millones de empleados del gobierno y a otros 180 millones pertenecientes a corporaciones estatales de sectores estratégicos como el bancario y el energético. Por consiguiente, el mercado se está inclinando hacia soluciones locales altamente sofisticadas como Kylin OS y UOS, las cuales han sido desarrolladas con financiamiento estatal para garantizar que el ecosistema Linux estuviera plenamente preparado para esta escala de implementación. Asimismo, el ámbito de la telefonía móvil en China refleja una transformación radical similar, especialmente tras la consolidación de Harmony OS de Huawei, un sistema basado en Linux que ya opera en 720 millones de dispositivos, tras las restricciones impuestas a los servicios de Google. Dado que China concentra el 18% de los usuarios globales de teléfonos inteligentes y el 14% de los de computadoras personales, estas políticas de implementación sistemática alteran drásticamente las cuotas de mercado a nivel mundial. De manera simultánea, el continente europeo ha intensificado la presión competitiva a través de la Ley Europea de Soberanía Digital aprobada a finales de 2025. Esta legislación impone condiciones estrictas que obligan a que el procesamiento de la información gubernamental se realice en plataformas cuyo código fuente sea totalmente auditable por las autoridades locales, debido a que la arquitectura cerrada y la telemetría predeterminada de Windows y Android transmiten datos hacia servidores en los Estados Unidos sin revisiones previas de seguridad. Ambas plataformas se han vuelto estructuralmente incompatibles con los nuevos requisitos legales de la Unión Europea. En contraste, Linux permite configurar las actualizaciones y la gestión de datos sin transmisiones externas, cumpliendo así con las exigencias de transparencia y privacidad. Finalmente, naciones como Alemania han iniciado la migración de 280.000 ordenadores del gobierno federal hacia OpenSUSE, mientras que Francia ha anunciado el traslado de 420.000 sistemas hacia France OS, una distribución nacional de Linux. Otros países, como los Países Bajos, Suecia y Dinamarca, también coordinan esfuerzos para implementar estas alternativas en sus administraciones municipales y sectores públicos. Para el mundo corporativo europeo, adoptar Linux se ha transformado en una estrategia de eficiencia económica, puesto que elimina la compleja carga legal que supone justificar cada transferencia de datos bajo el Reglamento General de Protección de Datos. De este modo, lo que comenzó como una preferencia técnica ha evolucionado hasta convertirse en un requisito jurídico ineludible que está desplazando definitivamente a los antiguos monopolios de software propietario. Si te gusta este tipo de contenido, dale al botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas el próximo video. La guerra de las aplicaciones, Spotify y la fuga de desarrolladores. La plataforma Android se encuentra actualmente sumergida en una crisis de carácter interno que está erosionando sus flujos de ingresos de manera constante, debido principalmente a una insurrección generalizada contra las comisiones del 30% impuestas en la Google Play Store. Este escenario de inestabilidad se agravó tras una serie de resoluciones judiciales, como la demanda de Epic Games en 2024, que obligaron a Google a permitir la operatividad de tiendas de aplicaciones alternativas, lo cual fracturó los cimientos de su dominio absoluto. En consecuencia, plataformas de terceros como F-Droid han experimentado una expansión drástica, mientras que otras opciones, como la tienda de Amazon, han ganado un terreno considerable al ofrecer a los creadores de software condiciones financieras mucho más favorables, situando las comisiones en rangos de entre el 15 y apenas el 5%. De manera similar, los desarrolladores de gran envergadura han iniciado un proceso de abandono del ecosistema tradicional liderados por empresas como Spotify, que ha tomado la delantera en esta deserción estratégica. Esta compañía ahora distribuye su aplicación para Android de forma simultánea a través de sus propios canales de descarga y plataformas móviles basadas en Linux, eliminando por completo la versión destinada a la tienda oficial de Google. Gracias a esta maniobra, Spotify ha logrado evitar el pago de $180 millones anuales en concepto de comisiones, un ahorro financiero que otros desarrolladores importantes están calculando de forma idéntica para sus propias estructuras de costos. Por consiguiente, a medida que el ecosistema alternativo de Linux se consolida como una realidad tangible, el argumento histórico de permanecer vinculado a Android por la exclusividad de sus aplicaciones pierde toda su validez. Actualmente, sistemas como Ubuntu,
Touch ya cuentan con compatibilidad para 340 dispositivos, mientras que Plasma Mobile admite cientos de terminales adicionales, permitiendo que las herramientas de desarrollo multiplataforma añadan automáticamente a Linux como un destino de publicación sin costos excesivos. Por lo tanto, los usuarios que buscan sus programas favoritos descubren que estos ya se encuentran disponibles en tiendas que también operan en entornos Linux móviles, facilitando un camino de migración evidente que debilita la propuesta de valor que Google sostuvo durante años. Finalmente, esta rebelión en la distribución de software posee motivaciones estrictamente financieras, lo que garantiza que el cambio de paradigma sea permanente y que la infraestructura para desarrolladores se vuelva nativa de Linux de forma irreversible. Si te gusta este tipo de contenido, dale al botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas el próximo video. El nuevo paradigma. Un mundo diseñado por y para Linux. El impacto definitivo que ha sentenciado a las plataformas tradicionales proviene del núcleo mismo de la industria tecnológica, representado por los desarrolladores de software. Según los datos arrojados por la encuesta de profesionales de GitHub, en 2026, el 81% de los programadores prefieren utilizar principalmente entornos Linux o Mac. En consecuencia, Windows ha quedado relegado a una posición de reliquia técnica, utilizada a regañadientes únicamente para cumplir con requisitos de sistemas heredados. Esta transformación se debe a que la infraestructura moderna, incluyendo contenedores Docker y la orquestación de Kubernetes, es nativa de Linux. Por lo tanto, la nueva generación de ingenieros que se incorpora al mercado laboral en 2026 se ha formado íntegramente en este ecosistema, considerando a Linux como su plataforma natural de despliegue y pruebas. Aunado a lo anterior, el desarrollo de aplicaciones móviles mediante marcos de trabajo como Flutter y React Native ha facilitado que Linux sea un destino automático para el software nuevo. De manera similar, los desarrolladores recomiendan activamente este sistema a sus clientes y capacitan a los nuevos talentos en flujos de trabajo basados en código abierto. Mientras Microsoft intenta desesperadamente rescatar la relevancia de Windows 12 mediante la integración de una inteligencia artificial omnipresente, los usuarios perciben estas funciones de copiloto como una intrusión que compromete su privacidad. En contraste, Linux se ha consolidado como un refugio de neutralidad y eficiencia que no requiere suscripciones ni vigilancia constante. Por consiguiente, lo que presenciamos no es una tendencia temporal, sino un cambio de paradigma estructural y permanente. Este movimiento coordinado entre usuarios fatigados, gobiernos que persiguen su soberanía digital y profesionales que exigen herramientas superiores ha culminado en un escenario sin precedentes. El colapso simultáneo de Windows y Android en 2026 marca el fin de los monopolios de software propietario. En última instancia, el objetivo se ha cumplido al alcanzar umbrales de mercado suficientes para que los fabricantes de hardware y las empresas estandaricen el uso de sistemas libres. De este modo, el código abierto ha dejado de ser una ideología minoritaria para convertirse en la base de la informática mundial, demostrando que el software creado por la comunidad respeta a las personas más que las plataformas que las trataban simplemente como productos